pasión en mi interior. Fluyendo está, fluyendo está. Nunca más la detendré. Me entrego hoy, me entrego hoy. Bueno eres Dios, tu vida diste por mí. Te alabo con fervor, me entrego todo a ti. Me entrego todo a ti. Me entrego todo a ti. Cada aliento de mi ser es para ti, no vuelvo atrás. Tu llamado seguiré, lo que soy te entrego hoy. Bueno eres Dios, tu vida diste por mí. Te alabo con fervor y me entrego todo a ti. Y me entrego todo a ti. Me entrego todo a ti. Es tuya por siempre toda mi pasión. Te entrego por siempre todo mi amor. Me entrego todo a ti. Me entrego todo a ti. Me entrego todo a ti. Es tuya por siempre toda mi pasión. Te entrego por siempre todo mi amor. Cuando oscurece y el miedo crece, escucharé tu voz. Si mi esperanza y fe se acaban, mi fuerza tú serás. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco en mi corazón. En cada etapa tú me recuerdas tus promesas a mí. No hay quien detenga lo que tú empiezas,
hasta que llegue al fin. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco en mi corazón. Dios lo encuentro en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonar, resonar. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco en mi corazón. Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios. El misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es. Cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso su nombre es. Majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Y majestuoso su nombre es, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. No hay otro nombre igual.
Jesús, la muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclaman, resucitaste en majestad, inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás, y tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso su nombre es, poderoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Poderoso su nombre es, incomparable es Él. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás, y tuyo es el reino, y tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso su nombre es, poderoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Poderoso su nombre es, incomparable es Él. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Tu voz me llama a las aguas, donde mis pies pueden fallar. Y allí te encuentro en lo incierto, caminaré sobre el mar. Y a tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Tu gracia abunda en la tormenta, tu mano, Dios, me guiará. Cuando hay temor en mi camino, tú eres fiel y
no cambiarás. Y a tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Y tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Y tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Y tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Y tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Y tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Y tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia.
y a tu nombre clamaré. En ti mis ojos fijaré, descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Muy buenos días, amada iglesia. Damos gracias a Dios por estar reunidos nuevamente este domingo para estar juntos alabando, glorificando a nuestro Dios y al mismo tiempo para recibir su palabra. Así que, sin mayores preámbulos, vamos a empezar a predicar el mensaje que el Señor tiene hoy para nosotros. Así que vamos a orar. Padre Santo, en el nombre de Jesús, oramos en esta mañana. Tu palabra va a ser expuesta. Toca lo más profundo de nuestro corazón, Señor. Toca nuestra mente y que tu palabra quede, pues, que eche raíces en nuestro corazón y que podamos dar fruto. Mucho fruto, Señor, fruto de arrepentimiento, en el cual podamos, pues, desechar muchos hábitos, también pecados que están en nuestras vidas, o también que cambiemos en nuestra manera de pensar para que podamos glorificar, exaltar y bendecir tu nombre, Señor. Que podamos ser instrumentos de bendición para muchos que aún no te conocen. Habla lo más profundo de nuestro corazón, Señor. Que podamos ver cómo reaccionamos, cómo nos enfrentamos a las diferentes circunstancias de la vida. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, antes de empezar con el tema a manera de introducción, les puedo contar que hace algunos años vi en televisión una película denominada
La tormenta perfecta. Esta película narra pues lo que sucedió a un barco pesquero de nombre Andrea Gay. Esta embarcación era tripulada por seis marineros que salieron de la ciudad de Gloucester, ¿no? En Massachusetts, al norte de los Estados Unidos. Ah, esta tripulación muchísimas veces partieron con la idea pues de pasar algunos días en alta mar para regresar con muchos pescados, poderlos vender y de esa manera pues obtener los recursos para pagar sus deudas y seguir adelante con la vida. Los seis pescadores eran veteranos y conocían muy bien la zona pues del Océano Atlántico. El día 30 de octubre del año de 1991, el Andrea Gay se encontró con una de las peores tormentas conocidas en esa parte del océano. Los meteorólogos la denominan la tormenta perfecta, porque en realidad tres tormentas coincidían en el mismo lugar a la misma hora y en el mismo lugar y en el mismo tiempo. Una de esas tormentas era un huracán, se pueden imaginar, ¿no? Otro era una tormenta tropical y la tercera era un viento que provenía pues del Polo Norte. Estos tres fenómenos climáticos se juntaron en un mismo lugar y a la misma vez, algo que realmente rara vez sucede. La violencia de esta tormenta superó pues toda imaginación. Las olas alcanzaron alturas de un edificio de 10 pisos. Para poder dirigir este barco, el capitán tuvo que literalmente pues amarrarse al timón y los cinco restos, o sea, los otros cinco tripulantes, pues se sujetaron en diversos lugares para poder sobrevivir esos momentos tan difíciles. Nada podía compararse con lo que había sucedido lo que estaba sucediendo en ese momento, aunque eran pescadores experimentados, aunque eran pescadores veteranos, ninguno había vivido una tormenta tan fuerte. Me imagino pues que todos ellos comenzaron de repente a orar, comenzaron a clamar, comenzaron a suplicar a Dios o de repente comenzaron a pensar en sus seres queridos, en sus familiares, en sus cónyuges, de repente en sus novias, en sus amigos, en sus padres. Pero lo cierto es que todos colocaron sus fuerzas para sobrevivir en esa experiencia y volver con vida. Nadie sabe a ciencia cierta qué es lo que pasó en esos momentos, pero se supone que a eso de las 10 de la noche vieron la luna y las estrellas y encontraron una repentina calma. Era una calma muy breve, ya que pronto se dieron cuenta de que estaban en el ojo de la tormenta. Es decir, les tocaba entrar a la segunda parte de este fenómeno climático. Los vientos cambiaron, las olas ahora golpeaban la embarcación del lado opuesto, olas de más de 30 metros comenzaron a inundar el navío y eventualmente pues una de esas olas gigantescas logró voltear el barco y hundirlo juntamente con sus 6 tripulantes y los lanzó 2 kilómetros al fondo del mar. Los que realmente miraron también esta película recordarán hasta hoy esa lucha entre el hombre y la tempestad, la desesperación que tuvieron que enfrentar estos hombres, la fuerte lucha, esa entrega por completa, pues para tratar de vencer
lo imposible de superar. Ellos salieron del puerto como de costumbre. Todo presagiaba de repente una jornada de pesca normal, una jornada rutinaria. Sin saber cómo, repentinamente se encontraron en el centro de una de las peores tormentas de la historia de la humanidad. ¿Y esto por qué te lo cuento? Y es que te puedo hacer una pregunta en esta mañana y decir, ¿cómo enfrentamos las tormentas imprevistas que nos abaten continuamente, diariamente o repentinamente en nuestra vida? ¿Cómo podemos sobrevivir a la peor pesadilla de nuestras vidas? Todos experimentamos momentos que se comparan con esta película, ¿verdad? Todos. Y si a ti, por ejemplo, mi querido hermano, no te ha sucedido eso, no te preocupes, porque pronto va a pasar. Todos vamos a pasar por eso. Llegará un momento en que de repente, pues, las aguas heladas de la tragedia visitarán tu vida. De repente, pues hay una pérdida de un familiar, de repente una separación matrimonial, de repente un hijo rebelde, una hija embarazada, la pérdida del empleo repentino, la bancarrota, la quiebra o la enfermedad catastrófica que puedas tener tú o un familiar. ¿Cómo enfrentar las tormentas de la vida? ¿Cómo hacerle frente a esas tormentas perfectas? ¿Cómo sobrevivir cuando todo a nuestro alrededor realmente está oscuro y los vientos son más fuertes y las olas más altas que nunca? ¿Cómo realmente podemos sobrevivir así cuando vienen los problemas uno tras otro y sentimos pues que somos pequeños frente a esa adversidad que pasamos? Entonces, en esta mañana vamos a descubrir el secreto. La Biblia nos relata lo que sucedió cuando los discípulos realmente se enfrentaron a una tormenta perfecta. Era tan impactante este fenómeno que se narra en 3 de los 4 evangelios. Se narra en Mateo, en Marcos y en Lucas. Ahora bien, para que sea repetida esta historia 3 veces por 3 individuos distintos y uno realmente vivió esta experiencia, entonces eso nos hace ver que esta escena, este pasaje es muy importante porque hay mucha enseñanza al respecto. Todos sabemos que Lucas ni Marcos eran pues parte de los 12 discípulos de Jesús, solamente era Mateo, entonces también es un testimonio de él. Así que vamos a hablar sobre esta tormenta en esta mañana. Esto está en Mateo, en el capítulo 8, los versos del 23 al 27. Y las escrituras nos dicen, y entrando él en la barca, los discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar, e hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo, ¿qué hombre es este, que aun los vientos y el mar le obedece? Hay una información adicional también que nos da el evangelista Marcos. Por eso también vamos a leer este pasaje relacionado, ¿no? o este pasaje escrito en el Evangelio de Marcos, que también nos da alguna información adicional que nos permite complementar el mensaje.
Vamos a leerlo. Está en Marcos, el capítulo 4, de los versos del 35 al 40. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre el cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento, y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Entonces temieron con gran temor, y se decían el uno al otro: ¿Quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? Bien, vamos a ubicarnos dentro del contexto. Antes que sucediera esta escena, Jesús había terminado pues un periodo intenso de enseñanzas y predicaciones, y como era costumbre de él, pues de haber enseñado, Cristo se apartó de la multitud. En esta ocasión les dice a sus discípulos: vamos al otro lado del lago, tomemos una embarcación y dirijámonos a la otra orilla. No pasó mucho tiempo después que decidieron partir, de modo que Cristo estaba cansado, se acomodó en la parte de atrás del barco, que esa es la popa, y ahí se quedó dormido. Estaba agotado y simplemente pues él confiaba en la pericia de sus discípulos. Ellos eran pescadores, eran navegantes expertos y quizás pues hicieron esa pericia muchas veces. ¿No? Entonces Jesús simplemente se fue a la parte de atrás y se echó a dormir ahí. Si leemos todas las actividades realizadas por nuestro Señor Jesucristo días antes, podemos considerar de que era razonable pues que estuviera cansado, que deseara dormir mientras cruzaba el lago hacia el otro lado de la orilla, mientras se recorría pues una distancia que aproximadamente era de 30 kilómetros. Así que él se acurrucó y simplemente pues se echó y pronto dormiría. El vaivén de repente de las olas, ese ruido, ¿no?, continuo, ese ruido que te invita a descansar, la pureza del aire, de repente la oscuridad de la noche, del lago, pues son todas circunstancias que te invitan o invitan a cualquiera a descansar. Repentinamente, el mar de Galilea se transformó. Dejó de ser de repente un cuerpo tranquilo de agua, hipnotizante de repente, para transformarse en una furiosa masa de agua. El mar de Galilea, para que podamos entender esto, se encuentra a 300 metros bajo el nivel del mar. El nivel del mar está aquí y se encuentra hacia abajo, totalmente rodeado de montañas. Tormentas y vientos fuertes son impredecibles. Pueden suceder de un momento a otro sin ninguna advertencia. En esta ocasión, pues la tormenta que se desata fue de tal envergadura que los marineros se asustaron. Uno puede saber realmente que una tormenta es furiosa cuando los pescadores se asustan. Ellos en vano intentaron hacer frente a la tormenta. Todo lo que aprendieron en todos sus años de pescadores lo pusieron en práctica. Tal vez amainaron de repente la vela, enfilaron la proa de repente hacia la tormenta, aligeraron el barco, sacaron el agua que había entrado y pudieron haber hecho muchas cosas. Y finalmente se dieron cuenta que
que todos sus esfuerzos eran inútiles. La tormenta era superior a sus fuerzas. La tormenta era superior a sus conocimientos. La tormenta era superior a sus experiencias pasadas. Era hora, pues, de ponerse el salvavidas y aprestarse, pues, para que la tormenta los arrasara. De modo que asustados y desesperados buscaron a Cristo y lo encontraron a él tranquilamente durmiendo, de repente tal vez cubierto con una manta en un rincón de la popa del barco. Si parafraseamos un poquito la expresión de los discípulos, es como si le estuvieran diciendo a Jesús estas palabras: Señor, estamos a punto de hundirnos. Lo intentamos todo, hicimos todo lo que aprendimos, hicimos todo lo que escuchamos, pusimos en práctica de repente todo lo que dicen los libros de la navegación, hemos hecho todo lo que nuestros padres nos han indicado, pero estamos peor o igual, estamos a merced de la tempestad y no hay una solución aparente. Moriremos. Despierta, ¿no te preocupa la situación por la que nos encontramos? Si parafraseamos prácticamente, eso es lo que estaban diciendo los discípulos. Y Cristo se levantó y dijo dos palabras: silencio, cálmate. Él tal vez se preguntaría: ¿tanto alboroto por esto? ¿Para qué me despertaron? Luego, mirando a sus discípulos, les dijo: ¿por qué estáis tan amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Tal vez, mi querido hermano, nunca has enfrentado una tormenta perfecta en alta mar, ni has tenido que hacerle frente, pues, a las olas y vientos, ¿no?, que pongan en peligro tu vida. John Wesley, el fundador de la Iglesia Metodista, narra en cierta ocasión que él estaba cruzando el Océano Atlántico desde Inglaterra hacia los Estados Unidos. Él se encontró con una tormenta. El barco se movía pues de lado a lado, las olas eran gigantescas, el viento era furioso. Esa tormenta duró varios días y él fue presa del temor. Pero notó, sin embargo, que había un grupo de cristianos en el mismo barco que se reunían como de costumbre todos los días y cantaban himnos, leían la Biblia y oraban a Dios, como si no existiese esa tormenta. Y él ahí aprendió una lección muy importante. ¿Y qué aprendió? Que a pesar de las tormentas, Dios no nos abandona. Podemos confiar en Él en los momentos más difíciles de nuestra vida. Sabes, mi querido hermano, la vida es como un centro comercial llena de negocios y nos ofrecen diferentes tormentas. En Lima sabemos que existen pues muchos centros comerciales. Existe el Jockey Plaza, Subplaza, Megaplaza, Larcomar, el Camino Real, CompuCenter. También existen galerías comerciales como Polvos Rosados, Polvos Azules, etcétera, etcétera. Unos más grandes que otros, unos más concurridos que otros. Las personas muchas veces van a pasear, o de repente van a hacer un poco de ejercicio, de repente para hablar, para conversar, pero también van por otra razón, para vitrinear, ¿no? Para vitrinear, para comprar, también van. Los centros comerciales, pues muchos son especializados. Unos se caracterizan, pues que pues albergan tienda por departamentos, hay pues también de tiendas que ofrecen
ropas de vestir, etcétera, etcétera. Y otros también, pues hay centros comerciales especializados en el campo científico, en el campo tecnológico, en donde te ofrecen pues cámaras digitales, videos, computación, etcétera, etcétera. Tan igual como existen centros comerciales especializados, ¿no? La vida es igual, porque la vida también nos ofrece, pues, tormentas especializadas. Hay tormentas, mi querido hermano, para todos los gustos. Y todos pasamos por alguna tormenta, como que vas vitrineando el centro comercial, porque puede ser que tú ahorita estés entrando a una tormenta. O de repente estás escuchando este mensaje y estás en medio de la tormenta. O quizás estás saliendo de la tormenta. Cristo, mi querido hermano, estuvo en la barca, pero eso no garantizó que la tormenta no llegaría. Él estuvo en la barca y la tormenta igual se desató. La barca simboliza la iglesia. Las personas conforman la iglesia. Tú eres la iglesia. Tú eres esa barca. Puede ser que tú hayas recibido a Cristo Jesús como tu Señor y Salvador y que esté habitando en tu corazón. Puede que tú seas obediente al Señor y aún así, mi querido hermano, tienes que hacer frente a las tormentas y las diversas tempestades de la vida. Tenemos que enfrentar la muerte, las enfermedades y los diversos problemas. El profeta Jonás, él fue desobediente. Y a consecuencia de su acción, él experimentó o tuvo que enfrentarse a una fuerte tormenta. Sin embargo, cuando leemos este pasaje, vemos a los discípulos que ellos fueron obedientes, estaban haciendo la voluntad de Dios. Tuvieron a Jesús en la barca, pero igual tuvieron que enfrentar la tormenta. La Biblia, mi querido hermano, no nos enseña que las dificultades de la vida no nos van a tocar. Hay algunos que dicen, ven, sigue a Jesús y todo te va a ir bien. No, eso es una mentira, eso es una falacia. Cristo en ningún momento nos ha prometido un crucero de placer sobre aguas cristalinas. No, en ningún momento leemos eso en la Biblia. Aún teniendo a Cristo en la barca, los discípulos se enfrentaron con el temor y la duda. Y nosotros también tendremos que enfrentarnos a esos momentos, a esos lapsos de temor y de duda. ¿Por qué tenían temor? Porque no podían controlar la situación, no podían controlar las circunstancias. Por eso viene el temor. Y, obviamente, pues nosotros no tenemos el control absolutamente de nada. Y por eso, en algunas ocasiones, tendremos que enfrentarnos al temor. Otra enseñanza muy importante en este pasaje es que los discípulos no manifestaron una fe grande. De hecho, ni siquiera la tuvieron, ¿no? Pero aún así, Cristo los rescató. Y eso, mi querido hermano, trae alivio a mi corazón y también tiene que dar alivio a tu corazón. ¿Por qué? Porque no es el tamaño de la fe lo que cuenta. No es el tamaño de la fe. No es que sea grande, no es que sea pequeña, no. Sino dónde y en quién depositamos nuestra fe. Deberíamos anclar nuestra fe en la roca de la eternidad, quien es Jesucristo. Jesús es el único que nos puede guiar a través de las tormentas de la vida. Hay otra lección más también que podemos aprender aquí, y es que la tormenta estuvo en todo su furor, pero Cristo igual durmió y observó la voluntad perfecta del Padre.
Nada pudo interponerse con esa voluntad de Dios. Por eso estuvo en paz. Supo que lo que sucedía alrededor no iba a impedir que se cumpliera la voluntad de Dios en su vida. Las circunstancias y los problemas y las tormentas que pasamos, Dios las permite por algo. Y por más que podamos esforzarnos y queramos hacer algo, y que podamos intervenir o de decirle que esto que intervenga, pues son necesarias para nuestra vida. Porque la voluntad de Dios, también dentro de su soberanía, dentro de su amor por nosotros, lo permite. De eso tenemos que tomar en cuenta y siempre tenerlo presente. ¿Por qué vienen las tormentas? Uno se pregunta. ¿Cuáles son las causas? ¿Qué clases de tormentas? Y a veces pasamos tormentas que no nos damos cuenta, ¿no? Por ejemplo, miren, ah, hay tormentas que experimentamos que es ocasionada por nosotros mismos. Algunas tormentas son causadas por nosotros mismos. Para ilustrarlo mejor, por ejemplo, los policías de tránsito nos multan porque nosotros vamos a excesiva velocidad o vamos a una velocidad que supera la permitida en determinadas zonas. Muchos le echan la culpa al policía, pero eso no es, el hecho de tener esa infracción no es culpa del policía, es culpa de nosotros, porque nosotros simplemente no obedecimos o no acatamos las reglas. Sansón, el fisioculturista, ¿no?, de la Biblia, este hombre que fue elegido por Dios desde su nacimiento, él tenía una gran debilidad. Y esa gran debilidad eran las mujeres. Y él experimentó muchas tormentas en su vida, pero todas fueron causadas por su desobediencia. Dios le advirtió de que no se casara con una mujer filistea, que no se metiera con ese pueblo, que no se enfrentara con esa clase de mujeres. Pero él se sintió invencible. ¿Por qué se sintió invencible? Total, él agarró con una quijada y había matado a 1000 enemigos del pueblo de Dios, ¿no? A 1000. Entonces él se sintió invencible. Seguramente Sansón diría, ¿qué me puede hacer una delicada, hermosa y suave mujer como Dalila? A veces nuestro orgullo, a veces esa mala concepción que tenemos de nosotros mismos o de una pésima concepción de lo que es el pecado, pues arrastran muchas tormentas en nuestra vida. Algunas de las tormentas por las cuales pasó Sansón fueron consecuencia pues de su desobediencia. Y también nosotros pasamos muchas tormentas como consecuencia de nuestra desobediencia. También experimentamos tormentas cuando nosotros no las generamos, sino otros las generan en contra de nosotros. Cuando leemos la Biblia, podemos ver que, por ejemplo, Pablo y Silas estuvieron en la cárcel. Y esa tormenta no fue causada por ellos, sino por otros individuos. A veces también cuando nosotros hemos sido dañados, violados, abusados, engañados, abandonados, acusados falsamente, maltratados, etcétera, 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 pues acusamos tormentas que no son ocasionadas por nosotros, sino por otras personas. También hay tormentas, pues, que pasamos generadas por Dios mismo. Faraón, por ejemplo, Dios, por ejemplo, endureció el corazón de Faraón y no permitió que el pueblo de Israel saliera de la esclavitud. Pero el Señor le mandó una tormenta compuesta de 10 plagas
hasta que finalmente esta tormenta fue tan tremenda, tan terrible, tan perfecta, que Faraón dejó pues en libertad al pueblo de Dios. Hay tormentas también que tienen que ver con sus relaciones, ¿no? Con las relaciones interpersonales. Y creo que un buen ejemplo para ello vienen a ser los matrimonios. ¿No? Los matrimonios muchas veces están en conflictos, están pasando tormentas. Y de repente ahorita están escuchándome un par de o más personas casadas que están en vínculo matrimonial, están escuchando este mensaje y de repente están pasando una gran tormenta. Y nadie lo sabe, ellos lo mantienen en secreto. Seguramente están escuchando pues este mensaje sin que los que están a su alrededor se den cuenta que su matrimonio está a punto de desintegrarse. Y esas tormentas matrimoniales llegan porque de repente, pues en esa relación conyugal se hirieron, se lastimaron, se rechazaron, hubo palabras o acciones hirientes, ¿no? Que afectaron la relación, o tal vez porque tuvieron heridas profundas en su alma o ocurridas desde su niñez y que pues se están dando a conocer en esa relación, en el momento de la convivencia, y están enfrentando conflictos y tormentas muy profundas. Hay tormentas que tienen que ver con las relaciones también. Hay tormentas físicas también, y estas pueden llegar cuando de repente pues vas al médico y el médico te entrega un informe negativo referente a tu salud o de repente de un ser querido. O tal vez de repente estás luchando contra la ansiedad, estás luchando contra el estrés, estás luchando, ¿no?, con el nerviosismo, ¿no?, que te afecta, o de repente estás entrando o sientes que estás dentro de la cueva de la depresión, y esas son tormentas físicas que vienes experimentando. También hay tormentas ocupacionales, ¿no? De repente estás trabajando normalmente, cuando de repente viene un momento en donde dices, bueno, ya no puedo trabajar con este jefe, ya no puedo trabajar con este hombre, o ya no puedo trabajar con esta mujer. Día a día tengo que enfrentarme con ella todas las mañanas, ya no quiero saber nada. Pues, o de repente tal vez dices, ya no quiero saber nada con este cliente es un déspota, este cliente, bueno, etcétera, etcétera. Son tormentas que pasamos, ocupacionales. ¿Por qué? Porque en ese momento viene en la mente y dices, bueno, quiero cambio de oficio, voy a cambiarme de trabajo, voy a cambiarme de carrera, voy a cambiarme, o voy a tomar otra decisión, etcétera, etcétera. Y son tormentas reales que pasan en tu vida. Y hay también, por supuesto, tormentas espirituales. ¿Y cuáles son esas tormentas espirituales? Puede ser que tú de repente estés tan ocupado que no tengas tiempo de leer la Biblia. No tienes tiempo para orar. No tienes tiempo para escuchar los servicios dominicales. Hoy de repente, hoy no lo hacemos en forma presencial, pero sí lo hacemos a través de de las diferentes redes sociales. Y de repente no escuchas. ¿Por qué? Por motivos de trabajo, por cansancio, etcétera, etcétera. Y estás experimentando una tormenta en tu vida. Cuando tú miras hacia atrás, Dios seguramente permitió una tormenta en tu vida para que pudieras llegar a una iglesia cristiana. Él de repente cerró las puertas de tu trabajo, o de repente cerraron las ventas, cerraron o disminuyeron tus ingresos, hizo de repente algún cambio en la estructura familiar, permitió que de repente esa enfermedad mine tu cuerpo para que puedas levantar
tu mirada al cielo, para que puedas llegar al conocimiento de Dios y para que estés rodeado pues de personas que irradian un poder positivo y saludable. Pero más que nada, Dios permite esa tormenta en tu camino para que invites a Cristo a que aborde el barco de tu vida. ¿Por qué? Porque en todo este tiempo tú navegaste solo. Confiaste en tus fuerzas, confiaste en tu intelecto, confiaste en tu capacidad. Pero, ¿sabes? Hay tormentas en las que tú no estás preparado para enfrentar. Necesitas a alguien que tome el control de tu embarcación. Y eso es Cristo. Tal vez por alguna tormenta en tu vida lo invitaste a Jesús a que suba al barco, a tu embarcación, a tu vida. ¿Cómo reaccionamos en las tormentas? Todos reaccionamos de diferentes maneras a las tormentas. No es que todos sigamos el mismo molde. Hay muchos que escapan de ellas y otros que se ocultan. Lo cierto es que suben a una embarcación y tratan de todos los medios posibles de repente de evitar también las tormentas. Y eso, mi querido hermano, no es posible. Eventualmente, ¿por qué? Porque nos vamos a enfrentar de repente quizás a una tormenta perfecta. Eventualmente los vientos de la vida soplarán en contra nuestra cuando estemos en medio del mar, cuando estemos transitando por la vida, cuando realmente te levantes y estés teniendo un día rutinario, pensando que todo va a estar bien, pero de repente llega la oscuridad de la noche, de repente una zozobra, de repente pasa algo y todo se convierte pues en algo inesperado y en algo que te aturde y no sabes cómo reaccionar. Muchas veces tratamos de escapar de la tormenta, pero cuando lo hacemos nos damos cuenta que más bien nos persiguen y finalmente tendremos que rendirnos y decirle, no puedo escapar, no puedo ocultarme, tengo que simplemente enfrentarla y esperar que pase. Muchos huyen, muchos escapan, no enfrentan los diversos problemas. Cuando de repente tratamos de escapar de nuestra embarcación, terminamos de repente con compañeros que tuvieron las mismas experiencias y otros trataron de huir de la misma tormenta en la que intentamos salir. Muchos hermanos en la iglesia tienen algún problema, alguna dificultad, alguna situación que les es adversa. ¿Y qué sucede? Inmediatamente huyen, se van de la iglesia y se van a otra iglesia. Y en otra iglesia se encuentran con personas que de repente han vivido lo mismo y que están huyendo también. Siguen escapando y no enfrentan. Y siempre tendrán el mismo problema una y otra vez. ¿Por qué? Porque no lo solucionaron ese problema, no solucionaron ese tormento en su vida. ¿Y qué sucede? Te sientes bien con estas personas que te acompañan. ¿Por qué? Porque tienen la misma filosofía de vida. Hay que huir de las tormentas. En vez de decirle, Señor, quiero que tu voluntad se haga en mi vida. Guía mi embarcación, pues no puedo solo escapar de la tormenta. Hace algún tiempo hablé con un conocido, ¿no? Que supuestamente era cristiano, era un fiel seguidor de Jesucristo. En un momento dado, él comenzó a tener problemas matrimoniales. Tuvo una tormenta muy fuerte. En vez de ir a Jesús, en vez de depender de él, en vez de tener la reacción que tuvieron los discípulos, no de decir, Señor, ayúdanos, que estamos zozobrando. Él se subió a su embarcación y trató de escapar de la tormenta. Y él invitó
a otros amigos que suban a su barca, que suban, ¿no?, a su embarcación para que le hicieran compañía. Y esos amigos lo condujeron al adulterio. Y es más, esos amigos justificaban su pecado. No funciona de esa manera, mi querido hermano. Uno no puede escapar de Dios. Uno puede tratar de repente de hallar un camino alterno, pero llegará el día en que tendrás que enfrentar esa tormenta. Mientras tratemos de escapar de Dios, más vamos a correr a Él. Yo traté de escapar de Dios, pero tarde o temprano, en el momento menos pensado, me encontré con Él. Otros, ¿cómo reaccionan? Se rinden y dicen, no hay nada que pueda hacer en esta situación. Me voy, no voy a mejorar en nada. Así que me quedo quieto, me pongo el impermeable y espero que llegue la lluvia. Esta embarcación pues no es suficiente grande, no es lo suficientemente grande, no es lo suficientemente fuerte, así que me hundiré. Así es la vida, no lucha, no se enfrenta a la tormenta, simplemente se abandona. Otros tal vez se enojan por las tormentas, maldicen, levantan el puño, se amargan y se llenan de rabia y de odio por la situación que pasaron. Hay personas que pasaron tormentas y se quedaron amargadas por la experiencia. De hecho, la mayoría de ellos viven amargados, negativos, llenos de rabia. Y son personas que sobrevivieron a las tormentas. Pero no debemos reaccionar así, mi querido hermano. No debemos reaccionar negativamente. Lo que tenemos que hacer es seguir a Dios en la tormenta y pedirle que las cosas se hagan a su manera. Dios, mi querido hermano, siempre está cerca. ¿Dónde está Dios? Muchas veces te preguntas. Y Dios está a nuestro lado. En Mateo 8:23 nos enseña y dice, luego subió a la barca y sus discípulos lo siguieron. Miren, imagínate por un instante que Dios viene a ti y te dice, tengo una barca en el puerto del Callao, listo para zarpar. Te invito a que vengas conmigo y vamos a irnos a Paracas. Solo los dos, tú y yo. Esta barca pequeña es solo para ti y para mí. Nadie más va a estar con nosotros. ¿Cómo reaccionarías? ¿Cuál sería tu reacción? Obviamente estarías dispuesto pues a seguir. ¿Por qué? Porque se trata de Dios. ¿No? Querías estar en la barca con Dios. Después de todo es Dios. No es un desconocido, no es un cualquiera. Es Dios con el que vas a estar junto y vas a quererlo hacer, ¿verdad? Los discípulos, mi querido hermano, tenían a Dios en la barca, pero ellos no se dieron cuenta, no lo reconocieron como Dios. Pensaban que Jesús estaba ahí como maestro, estaba descansando el maestro, pero los discípulos tenían a Dios en la barca, no se dieron cuenta, no lo reconocieron como Dios. Y en el momento de la prueba, por esa razón, su corazón desfalleció. Durante los últimos 2000 años, Dios ha estado en la barca de millones de personas para ayudarles y defenderles. Dios siempre ha estado. Así que, mi querido hermano, no te alejes. Más bien, ámalo y dile que tome el control de tu embarcación. El profeta Isaías dijo en Isaías 43:2, cuando pases por las aguas,
yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. ¿Estás pasando por las aguas? ¿Estás pasando por un fuego? Pues no debemos permanecer en la tormenta, debemos pasarla. ¿Qué pasa, mi querido hermano, hoy con tu vida? ¿Pasas tal vez por la muerte de un familiar? Quizás estás pasando por una tragedia sentimental. Tal vez estás pasando por un abandono matrimonial. Tal vez estás pasando por un despido de trabajo. Tal vez estás pasando por una enfermedad o un familiar está pasando. Recuerda, mi querido hermano, que en esa situación por la que tú estás pasando, Dios está a tu lado. A Dios le importa lo que nos sucede. En Marcos 4:38, los discípulos despiertan a Jesús y le dicen, ¿no te importa que nos ahoguemos? Y es una pregunta honesta que todos en algún momento pues hicimos. Dios, ¿realmente te importa lo que a mí me pasa? ¿Verdad? Muchos que de repente han estado pensando en eso. Y a veces nos parece que Dios está muy lejos, o de repente está muy ocupado, o simplemente la tormenta por la que nosotros estamos enfrentando no es lo suficientemente importante para Él. Y a veces tenemos esos tipos de pensamientos y nos quejamos y decimos, Dios, no te siento cerca. ¿Realmente estás a mi lado? Sabes, mi querido hermano, cuando basamos nuestra fe en lo que sentimos, nos equivocamos y no nos damos cuenta que Dios está cerca. Cuando dicen, no siento a Dios, no siento esto, no siento aquello, me doy cuenta que simplemente es una persona que está dominada por el alma y no por el espíritu. Porque aún cuando tú no sientas nada, necesitamos ser obedientes y simplemente seguir a Jesús y darnos cuenta que lo sintamos o no, Él tiene cuidado de nosotros y se preocupa de todas las cosas que nos suceden. Cristianismo no es sentimentalismo. A Jesús no le sigues por sentimientos ni por emociones. A Jesús le crees, simplemente actúas por fe. Hay unos que dicen, siento algo en mi cuerpo, en lo profundo de mi corazón, es sentir la presencia de Dios. Y eso no necesariamente es así. Muchos hemos tenido muchas cosas que hemos sentido, un amor por alguien, ¿no? Pero no necesariamente es porque Dios tuviera que ver algo, ¿no? O la presencia de Dios allí, ¿verdad? Pedro, el pescador, entendió el concepto de que Dios cuida de nosotros cuando él dijo en 1 de Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Lo que significa que tenemos que echar todas nuestras tormentas sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Algunos hay que repetirles todos los días, otros hay que repetirles de vez en cuando y a otros a cada hora. Pero lo cierto es que Dios cuida de nosotros. Algunos de repente no quieren tomar en cuenta esto, no toman en cuenta de que Dios tiene el cuidado de nosotros. Y piensan que pues deben tener el control de sus vidas y que no necesitan a nadie. Muchos reaccionan así. Bien, te voy a poner la siguiente ilustración que te va a hacer meditar y pensar al respecto.
Muchos en sus casas de repente tienen el control remoto de su televisor, ¿verdad? Quien tiene el control remoto en la casa, pues ese es el que tiene la autoridad para decidir qué canal debes sintonizar o qué programa tienes que ver, ¿no? A veces, yo me acuerdo cuando con mi hijo nos sentábamos para mirar, queríamos agarrar el control. Porque obviamente el que tenía era el que iba a decidir qué mirar o qué programa poder ver. Y a veces, mi querido hermano, tenemos una pequeña batalla, pues, para establecer esa autoridad, ¿verdad? Igual como la que le estaba contando. ¿Por qué? Porque el que tiene el control significa autoridad y poder. Hay un control remoto para nuestras vidas también. El que lo tenga en su mano decide por cuál canal seguirá nuestra vida. Y en ocasiones entramos en conflicto con nuestro Padre Celestial sobre quién tiene el derecho y la autoridad de manejar el control remoto. En nuestra soberbia, en nuestra ignorancia, pensamos que tenemos más conocimiento, que tenemos más discernimiento, que tenemos más sabiduría que nuestro Padre Celestial y queremos tomar el control remoto de nuestra vida. ¿Sabes? Debemos entregárselo a Dios. Dejemos que Él decida, que tome la autoridad sobre nuestro futuro y que navegue por nuestras tormentas. Los discípulos decían, Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? Le decían los discípulos y Él les contestó, ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Todavía no tienen fe? Dirigiéndose a la tormenta, dijo, silencio, cálmate, y hubo una paz, una bonanza. ¿Por qué reaccionamos así? Nos sentimos temerosos porque no tenemos el control de la situación. Muchos piensan que pueden controlar su vida y dicen, bueno, comeré esto, haré este tipo de ejercicio todos los días, tomaré el sol, si no me mojaré, trataré de todas las precauciones para de repente no enfermarme, de repente tomo vitaminas, etcétera, etcétera. Piensa que tienes el control de ello, pero no, eso te da una calidad de vida, pero el que tiene el control sobre tu vida es Dios. Mi querido hermano, cuando no sintamos, cuando sentimos que no tenemos el control sobre nuestra vida, tememos. Por eso necesitamos fe, que es confiar, que es obedecer, es dar un paso al vacío. Si tenemos fe, por más pequeña que sea, podemos enfrentarnos a la tormenta perfecta y sobrevivir. Recuerda todo lo que hemos hablado en esta mañana. Todos experimentamos tormentas en nuestra vida. Queremos de repente enfrentarlas según nuestros criterios, nuestras formas, nuestras fuerzas. Y Dios está a nuestro lado. Siempre está a nuestro lado. A Él debemos buscar. A Cristo debemos buscar. Él quiere navegar con nosotros. Pero Él quiere tener el control. No tú. Pasamos diferentes tormentas. Cada uno. Entreguémosles esas tormentas a nuestro Dios y que Él pues navegue por esas tormentas y que dirija nuestras vidas. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque nos hablas. Gracias porque nos haces ver lo equivocado que a veces actuamos
cuando vienen circunstancias muy difíciles. A veces, Señor, hemos experimentado tormentas tan fuertes, en donde una y otra cosa, todo confluye al mismo tiempo. Pero siempre tú estás con nosotros. Señor, el hecho de que podamos ser cristianos no significa que no pasaremos esos problemas. Sabemos que tú habitas en nuestros corazones. Sabemos que tú estás presente en nuestras vidas. Por tanto, debemos acudir a ti. Presentarte a ti nuestras cargas y aceptar tu voluntad, Señor. Sabemos que tu voluntad es agradable y perfecta. No podremos entender muchas cosas, quizás en ese momento. Pero si nosotros tenemos fe en ti, y nuestra fe está anclada en ti, Señor, pues saldremos airosos de las tormentas y algún día nos daremos cuenta cómo edificaste nuestra vida a través de ella, a través de esas pruebas, a través de esas tormentas. Te damos gracias, Señor, y en el nombre de Jesús oramos. Amén. Bien, hermanos, reflexionemos sobre todo lo que hemos aprendido en esta mañana. No dejemos de orar y de agradecer a nuestro Dios también por todas las maravillas que hace en la iglesia. Damos gracias a Dios también. Hemos estado pidiendo por la familia pastoral y damos gracias a Dios puesto que ya están saliendo, no ha habido mayores complicaciones y simplemente es el poder, la gracia de Dios y las oraciones de ustedes. Gracias y sigamos orando por cada uno de nuestros hermanos que están pasando situaciones o tormentas difíciles también. Amén. Realmente que tengan un bendecido día y que puedan glorificar a Dios con sus acciones. Recuerda, eres bendecido para bendecir. Nos vemos, que Dios los bendiga. Tu amor inundó mi corazón. Creo en tu palabra, oh Dios. Espero en ti. Renuévame con tu espíritu, Jesús. Y vengo ante tus pies. Vengo ante tus pies, rendido te adoraré. Tu presencia en mí guía mi andar. Tu palabra es la verdad, restauración y redención. Encontré en ti, Señor, y vengo ante tus pies. Vengo ante tus pies, rendido te adoraré.
venimos ante ti. Y vengo ante tus pies, vengo ante tus pies, rendido te adoraré. Y vengo ante tus pies, vengo ante tus pies, rendido te adoraré. Todo lo diste tú por mí, tu vida entregaste al morir. Cuán grande amor Él derramó, es nuestro Dios. Sobre la muerte Él venció, digno de honor y adoración, siervo y rey, el Salvador es nuestro Dios.